Buen día a todos. Buen día a todos. Nos estamos juntando en el nombre de Jesús, tal como nos instruyó y nos instruye las Escrituras. Y nos hace bien no solamente estar por los grupos en las casas, sino que también nos hace bien juntarnos y vernos, los que no nos vemos a veces en todo el mes. Por eso este encuentro se estira hoy hasta las 5 de la tarde para que podamos saludarnos, almorzar juntos y compartir un rato de Cristo, del Cristo que vos tenés y que tiene el otro, y nos intercambiamos. Pero hoy es un día también de mucha alegría y muy especial porque tenemos a Ángel Negro, quien nos va a ministrar la palabra, y vamos a orar por él. Ángel, si querés pasar. Para los que no lo conocen, los que se han bautizado en estos meses, Ángel es uno de los principales pastores que ha comenzado este mover en el año 65 por ahí, y ha permanecido y nos ha dado cobertura acá en San Miguel desde hace más de 45 años. Es nuestro padre espiritual, es nuestro apóstol. Nosotros entendemos que la Iglesia es apostólica y que Él es quien de alguna manera nos cubre en oración, nos cubre en situaciones difíciles. No importa qué complicada sea la situación, siempre tenemos adentro nuestro un recurso de paz. Bueno, vamos a ir a hablar con Ángel. Perdón, pero siempre te llevamos los peores problemas. Así que los peores problemas llegan a la casa de él y él se ocupa de nosotros y nos bendice. Así que yo quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Padre, creemos lo que dice tu palabra, que tu casa, tu cuerpo es la iglesia, y que vos pusiste primeramente apóstoles, que son los que de alguna manera nos guían, nos ayudan, nos enseñan, nos corrigen, nos animan. Señor, y gracias porque levantaste en tu casa a Ángel como un hermano a quien tanto queremos, apreciamos y admiramos. Señor, te rogamos ahora que la gracia tuya, que siempre es mucho más abundante aún de lo que pensamos, venga sobre su vida y uses, Señor, su corazón, su mente, y por medio de tu Espíritu nos transmitas esta palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia. Estaba recién mirando un texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En este versículo 3 veces repite la palabra gracia. Pero por la gracia de Dios
soy lo que soy. Podemos decirlo todos juntos. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Lo crees? ¿Otra vez? Pero por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo es por gracia. Todo nos fue dado por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Pero no yo. Pero no yo. Podemos decirlo todos juntos. Pero no yo. Pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Decirle algo a tu hermano que está ahí al lado tuyo, cerca, acerca de la gracia de Dios. Decirle algo acerca de la gracia. Ministrarle de la gracia de Dios. ¿Qué hizo la gracia en tu vida? ¿Qué hizo la gracia de Dios en la vida de tu hermano? Es por pura gracia, por pura misericordia. Dios tuvo el placer de derramar de su gracia sobre nuestras vidas. Somos lo que somos por la pura gracia del Señor. Amén. Últimamente he estado compartiendo varias veces acerca del Evangelio de Marcos y del capítulo 1, que tiene 45 versículos, y en el capítulo 1, en esos 45 versículos, trata 10 temas. Y comencé a predicar sobre cada punto, sobre cada uno de esos temas que está ahí. Uno, para enseñar, pero lo segundo es, y lo que más me interesa, que hay una forma de leer y de estudiar la Biblia que todos deberíamos aprender. Debemos detenernos en el texto, profundizar el texto, estudiar el texto, palabra por palabra, el contexto, lo que está, lo que expresa el texto, todo lo que significa ahondar en el texto bíblico, sea Marcos, sea cualquier parte de la Biblia. Pero debemos detenernos en profundizar en las Escrituras. Y esto es lo que más me interesa, por eso estoy predicando continuamente acerca de Marcos, a menos que tenga que predicar de otra cosa, hablar por una situación especial de otro tema. Jesús vivía en Nazaret, y Nazaret era un poblado tan pequeño que no aparece en el Antiguo Testamento. O sea, era insignificante Nazaret. Jesús nació en Belén, pero de ahí se fueron a Egipto por palabra de Dios a José, y cuando vuelven deciden ir a Nazaret. José era de Belén, María era de Nazaret. El ángel que fue a darle la anunciación a María fue a ese caserío, a ese poblado pequeño, insignificante, a ese lugar de poco valor, y fue a una muchachita
de ese lugar, desconocido para muchos. Era una ruta de tránsito desde el puerto de Haifa a Capernaum, y también de tránsito de Egipto hacia Damasco, hacia Siria. Y era un pueblo de poco valor. Y allí se crió Jesús, en ese lugar. Desde ahí descendió hasta Galilea, y en Galilea, mejor dicho, descendió a Judea. Ahí en Judea fue bautizado en el Jordán. Los cielos se abrieron, Dios habló: este es mi Hijo amado. Descendió el Espíritu Santo como paloma sobre su vida. Fue capacitado para la obra que iba a realizar. Pero el Espíritu Santo, dice el versículo 12, Marcos capítulo 1, verso 12, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, después que descendió la paloma, después que los cielos se abrieron sobre Jesús, después de esto el Espíritu los lleva al desierto. Y los lleva para ser probado, los lleva para ser tentado por el mismo diablo. Y él en persona va a tentar a Jesús. Y hay 4 acontecimientos allí que ocurrieron con Jesús en el desierto. Dice que el Espíritu los llevó al desierto. Y yo pregunto, ¿es bueno o es malo el desierto? ¿Es bueno o es malo el desierto? Depende, ¿no? Hay desiertos en los que nosotros nos metemos solos. Si dejamos de leer las Escrituras, si dejamos de orar, si dejamos la comunión, seguro que nos metemos en un desierto que no es fácil salir de ese desierto. Pero ese desierto es malo. El sequedal, no hay maná, no hay pan del cielo, solo hay serpientes venenosas. En ese desierto se pierde la fe, como aquellos que salieron de Egipto, vieron la gloria de Dios, pero después perecieron y quedaron en el desierto. Pero hay esperanza. Aún para aquel que entró en el desierto hay esperanza. Si levanta los ojos y mira la cruz, hay esperanza. Para todos hay esperanza. Amén. Para aquel que se apartó hay esperanza. Para aquel que volvió atrás hay esperanza. Para el hijo que está afuera hay esperanza. Para el familiar que todavía no se entregó al Señor, todavía hay esperanza. Hay esperanza. Si levanta los ojos y mira la cruz, vuelve al Señor. Aleluya. Cristo está presente y está dispuesto a obrar, a perdonar, a tocar cada persona. Amén. Esa es la obra del Señor. Es la gracia que recién leímos, la gracia del Señor que está presente para salvarnos, para sacarnos de ese lugar. Hay desiertos que son malos, como este, pero hay desiertos que son buenos.
Y hay desiertos que nosotros mismos tenemos que buscar. Nosotros mismos tenemos que buscar esos tiempos de soledad, esos tiempos donde estar solo, solamente con el Señor, encontrarnos con Él. Ese desierto es bueno. Necesitamos descanso, necesitamos acallar las muchas voces que a veces resuenan dentro de nosotros. Necesitamos tiempos de silencio. Y cuando uno entra en tiempos de silencio, que acalla todas las voces en su interior, va a escuchar la voz de Dios. Y no solamente va a escuchar la voz de Dios, sino que va a escuchar la voz de su propia conciencia, de cosas que no están arregladas, de cosas que hay que limpiar, de cosas que hay que dejar, de cosas que hay que enmendar. Y ahí aparece en ese momento. Cuando uno aquieta su corazón, su ser interior, aquellas cosas que no están arregladas, aparecen. Aparece el rostro de ese hermano o de ese familiar o de esa persona con la que tenemos algo sin arreglar y lo vamos postergando y lo vamos dejando para más adelante. Es necesario que nosotros tengamos tiempo de quietud, es necesario que tengamos tiempo de soledad, de tranquilizar nuestro ser interior, para poder escuchar la voz del Espíritu, para que el Señor hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Necesitamos ese desierto, tiempos de silencio, tiempos de meditación. Hay cosas que arreglar, hay cosas que poner en orden y hay momentos que uno necesita escuchar a Dios. Necesitamos tener palabra de Dios. Recién escuchamos que ayer hablaban con los jóvenes de tener palabra de Dios. Todos necesitamos que Dios nos hable. Todos necesitamos decir en algún momento, Dios me dijo, Dios me habló, escuché al Señor. Dios no habla siempre, no habla siempre, pero cuando habla, tú sabes que Dios te habló. Y tienes esa palabra en tu corazón. Y esa palabra es lo que te ayuda a vivir, a seguir adelante, a esforzarte. Y muchas veces he escuchado a hermanos que dicen, Dios me dijo. Pero Dios me dijo que esto se iba a arreglar. Dios me dijo diferentes cosas. Todos necesitamos el silencio para escuchar a Dios. Vivir sin amarguras es importante. Y para eso hace falta tener quietud y revisar nuestra alma, nuestro corazón. En cierto momento, hace muchos años atrás, dije, no tengo cosas que arreglar, que confesar. Abrí mi corazón delante del Señor y no encontré cosas que tenía que confesar, pecados, situación. Dije, todo está arreglado. Me hizo bien eso. Abrir el corazón, abrirme delante del Señor y me hizo bien. No tenía cosas para arreglar o confesar. Pero dije, pero cometí errores. No eran pecados, cometí errores. Hay cosas que no debería haber hecho y hay cosas que tendría que haber hecho. Y eso no es pecado, pero me di cuenta que es un lugar que si no lo arreglaba en mi vida, el diablo pone el pie y trabaja. Y te dice, vos no hiciste, vos tenías que haber hecho tal cosa y no lo hiciste. Y comienza a trabajar y a molestar en nuestra vida.
Y a veces nos condena por cosas que no hicimos o por cosas que deberíamos haber hecho. Y me dispuse a abrir el corazón y no forzar nada, pero estar quieto delante del Señor. Y cuando venían algún recuerdo de cosas que había hecho mal, por ejemplo, cosas que tenía que haber hecho mejor con alguno de mis hijos, y venían y abría mi corazón al Señor. Señor, es cierto, en esto tenía que haber actuado de otra manera, no actué bien, y las arreglé. Me llevó un tiempo arreglarlas, pero qué bien que hizo tener profunda paz en mi corazón y no dar lugar en nada al diablo. Que él no tenga ningún lugar donde anidar, donde poner el pie, donde acusarme de algo. Y abrir el corazón delante del Señor. Hay que arreglar todo para vivir sin amarguras en nuestro corazón. Vivir sin amargura es el primer peldaño para ser una persona piadosa. Y el que vive con amarguras en su corazón nunca llega a ser una persona piadosa. Necesitamos tener limpia conciencia, un corazón que no guarda nada y que arregla todo. Hay desiertos en que el Espíritu Santo nos lleva. Todos pasamos por pruebas, por situaciones difíciles. Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia o constancia. No hay cristiano que no pase por pruebas. Dios sacó su pueblo al desierto, dice, para probarlo. Dios sacó a su pueblo al desierto para probarlo. Tú y yo sabemos lo que es pruebas. Tú has pasado por pruebas y no termina. No es que ya la probé y no vienen más. Y vienen otras. ¿Por qué, Señor? No podemos parar acá. Ya. Pongamos una raza, Señor. El desierto no es malo si es de Dios. Es para conocerle más y formar a Jesús en nuestras vidas. Amén. Hay situaciones difíciles. Hay momentos que pasamos por ciertos desiertos. No son malos si son en Dios. Si son en Dios, no son malos. Están formando a Cristo en nosotros. Aleluya. Amén. Que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Lo segundo que dice el pasaje es que era tentado por el diablo. Era tentado por Satanás. El Espíritu lo llevó al desierto y era tentado. Todos pasamos por tentaciones. Todos. No hay uno que no pase por tentaciones. El diablo anda como león rugiente buscando a quién. Y algunos son un bocadito muy lindo para Satanás. Otros son un bocado feo, se atraganta el diablo, pero otros son... Y el diablo está buscando, como león rugiente, a quién devorar. ¿Qué hacer frente a la tentación? ¿Qué hacemos frente a la tentación?
Yo encontré 3 cosas que tenemos que hacer frente a la tentación. La primera es resistir. Jesucristo lo resistió al diablo, le hizo frente, no se cayó callado. Háblale, resístelo. Jesús le habló con palabra de Dios, lo enfrentó con palabra de Dios. No se quedó callado. Eso es resistir. Declarar la verdad es resistir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y por el contrario, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es interesante el pasaje. Resistid al diablo y huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará. O sea, son 2 cosas que hay que hacer. No solamente resistir, sino acercarse. Y cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, más Dios se acerca a nosotros. Yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Amén? Cuanto más nos acercamos, más se acerca a Dios. Cuanto más nos alejamos de Dios, más se aleja Dios de nosotros. ¡Wow! Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo decimos todos juntos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora decíselo al de al lado que está lejos. Está lejos de tu mano. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Resiste con autoridad. Resiste con autoridad. Jesucristo se encarga de los demás, porque Él apareció para deshacer las obras del diablo. Lo primero que hay que hacer frente a la tentación es resistir. Lo segundo es fortalecer las áreas débiles. El diablo te va a tentar justo allí donde sabe que tu muro es débil. Hay otras cosas que eres muy fuerte y no tienes problema, no te va a tentar en esas áreas. Pero hay otras áreas donde sabe de tu debilidad y te va a tentar por ese lado. Tu muralla tiene algún punto débil. ¿Cuál es? ¿El orgullo? ¿El amor al dinero? ¿Tu carácter? Muchos tienen problemas con su carácter, no lo pueden controlar. Y ahí siempre está el diablo presto, rápido, para entrar por esa área. ¿Eres débil en la fe? ¿Tienes problemas con el sexo? Hay que poner las cosas en luz. Hay que poner las cosas en luz. Si hay áreas que son débiles en nuestra vida, que tú sabes que por ahí puede penetrar el diablo, puede penetrar la tentación, hay que ponerlo en luz. Hay que contárselo al Señor. Él lo sabe ya, pero hay que decírselo. El decírselo al Señor habla de nuestro deseo de cambiar. Y Dios sabe que estamos deseando cambiar, que reconocemos nuestra falencia, reconocemos nuestra debilidad y queremos que Dios nos guíe, nos guarde, nos ayude en esa área. Por eso cuéntaselo al Señor, no te calles, díselo a Él, díselo a tu hermano, dile a tu hermano, confiesa, abre tu corazón, pon las cosas en luz y eso te va a salvar, te va a salvar. Una vez un hermano tuvo un problema, una situación difícil, y fue y se lo contó a otro. Y me acuerdo que Kit dijo, se salvó. Se salvó.
¿Y por qué se salvó? Porque lo contó enseguida. No esperó. No esperó. Enseguida fue y contó. Tuve este problema, tuve esta situación. Abre tu corazón. Eso habla de honestidad. Habla de que quieres cambiar, que quieres ser transformado, que no quieres pecar contra Dios, que no quieres ofender a Dios, que amas al Señor. Señor, no quiero ofenderte, no quiero ensuciarme con nada. Y Dios ve nuestra sinceridad. Dios ve nuestro amor a Él. Dios ve nuestro deseo de ser santo, como Él es santo. Como dice Pedro, sé santo, como Dios es santo. El camino de la santidad es continuo. Es de todos los días. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Y tenemos que buscar de Dios la fuerza. Es por gracia. Es por gracia. No es por esfuerzo. Es por gracia. ¿Y dónde está la gracia? Cuando abrimos el ser. Cuando abrimos el corazón. Cuando nos ponemos así delante de Dios y delante del hermano que me va a ayudar. Este soy yo. Y ahí viene la gracia de Dios. Ahí se derrama la gracia. Nunca se va a derramar la gracia de Dios en la hipocresía. Pero donde hay sinceridad, donde hay apertura del corazón, se va a derramar la gracia del Señor. Y lo tercero que hay que hacer frente a la tentación, uno es resistir, lo segundo fortalecer las áreas débiles y lo tercero, ¿qué puede ser lo tercero? Lo tercero, al diablo muchas veces hay que matarlo con la indiferencia. Dice que Lutero se despertó una noche y lo vio al diablo parado al pie de la cama. Y le dijo, sos vos. Y se dio vuelta en la cama y siguió durmiendo. El diablo quiere que se hable de él. Quiere que se lo nombre continuamente. Que se le eche la culpa de todo. De todo. Siempre es el diablo. Siempre es el diablo. El diablo quiere ser famoso. Quiere brillar. Quiere estar en lo más alto. Y quiere estar en nuestra boca. Mátalo con la indiferencia. No le hagas tanto caso. No lo nombres tanto por muchas cosas, porque muchas cosas no es que el diablo metió la cola, somos nosotros. Somos nosotros que tenemos la culpa, somos nosotros los que desgastamos a veces nuestra relación matrimonial, no es el diablo. Tu esposa no es el diablo, tu marido no es el diablo. A veces desgastamos la relación matrimonial y le echamos la culpa al diablo que se metió en mi casa. No. Hay que arreglar situaciones, pero no echarle la culpa al diablo. Son nuestras torpezas que nos llevan a cometer errores. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Nombremos lo menos posible al diablo y traigamos la presencia de Jesús continuamente en nuestra boca y en nuestra familia. Amén.
Lo tercero que nos dice el pasaje que hemos leído es que estaba con las fieras. Estaba con las fieras en el desierto. Jesús pasó situaciones de peligro. Jesús no estaba con peluches, no estaba con mascotas. Algunos dicen que Jesús jugaba con la fiera, se peleaba con ellos, le tiraba del pelo al león ahí. La Biblia dice fieras, no dice peluches, no dice mascotas, dice fieras. Jesús pasó por peligros, pero los enfrentó todos esos peligros. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice todo esto? 40 días en el desierto. ¿Qué significa eso? Que Jesús era valiente, que Jesús era esforzado, que Jesús enfrentaba las situaciones. Jesús no era aniñado. A veces lo dibujan como aniñado, pero Jesús no era aniñado. Era todo un hombre, enfrentaba las situaciones de la vida. Y así lo vemos a través de todos los evangelios, que él enfrentó las situaciones, aun cuando lo quisieron apedrear, cuando lo enfrentaban ahí los sacerdotes, los escribas, cuando le injuriaban, él enfrentó todas esas situaciones y las enfrentó con tranquilidad, pero las enfrentó. Jesús era todo un hombre y enfrentó todos los peligros. Siempre nosotros enfrentamos situaciones de peligro. Jesús pasó 40 días, 40 noches en el desierto. Hay que ser muy valiente para quedarse 40 días y 40 noches en el desierto. No se quedó jugando, se quedó buscando a Dios por lo que sigue después en el Evangelio, en el capítulo 1, por lo que sigue después. Uno se da cuenta que en esos 40 días él estuvo con el Padre, que buscó al Padre, que recibió luz. No pasó 40 días durmiendo en el desierto. Pero enfrentó toda esa situación valientemente. Siempre nosotros enfrentamos situaciones también de peligro. Él nos enseñó lo que nos iba a pasar a nosotros, que íbamos a enfrentar situaciones de peligros en la vida, ya sea en nuestra casa, en la calle, o con enfermedades, o con algún virus, o cualquier otra cosa como las que ocurren en nuestro diario vivir. Todos pasamos por momentos peligrosos, por situaciones difíciles en esta vida. Miraba en las Escrituras, especialmente por todo lo que me sucedió, miraba en las Escrituras algunos casos de fallecimiento. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Qué hicieron? La congoja de Marta y María por la muerte de Lázaro. Y viene Jesús y frente a la tumba dice Jesús lloró. No dice más que eso. No hay ningún comentario. Pero Jesús lloró con estas dos hermanas. Se hizo uno con ellas. Ellas lloraban y él lloró. Se compadeció de la situación y enfrentó la situación de la muerte haciéndose uno con la situación
de esta mujer. Llorad con los que lloran. El otro caso es el de Juan el Bautista. Lo degollaron en la cárcel y fueron sus discípulos y lo sepultaron. No dice otra cosa, solamente relata eso. Pero con la muerte de Esteban fue diferente. Esteban murió apedreado. Y dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Sufrieron la pérdida de Esteban y lloraron, lamentaron por la muerte de este que había sido elegido como uno de los diáconos de la iglesia, como uno de los hombres fieles, y por este lloraron. El caso de Pablo con Epafrodito. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, refiriéndose a Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, si Epafrodito hubiera muerto, le habría causado gran tristeza al apóstol Pablo. Él se hubiera entristecido muchísimo si Epafrodito hubiera muerto. Y el mismo Pablo después enseña sobre esto, acerca de la tristeza, dice, la tristeza es de los que no tienen esperanza, y esa es la más triste de las tristezas, la de los que no tienen esperanza, separación eterna. Y la segunda es la tristeza de los que tienen esperanza, la de volver a verse a los pies de Jesús. Son dos tipos de tristeza. Pero siempre hay tristeza. Ante la muerte de alguien, hay tristeza por la separación. Pero una tristeza es con esperanza y otra tristeza es sin esperanza. Los cristianos vivimos con esperanza, vivimos con cielos abiertos. O sea, tenemos libre entrada a la misma presencia de Dios. Cuando Jesús se bautizó, se abrió el cielo y descendió el Espíritu. Cuando Esteban moría apedreado, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Juan vio, dice en Apocalipsis, una puerta abierta en los cielos y una voz que le decía, sube acá. Hay esperanza para todos los cristianos. Amén. El 23 de diciembre fue sábado. Ese día estaba solo en casa. Betty se había ido al negocio de depilación a trabajar. Y me fui al patio y en el patio de casa hay macetero, todo el ancho del terreno. Y ahí mi esposa tenía sus flores, de todo tipo de flores había. Y durante todo el año siempre había flores. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre. Las flores de invierno son más pequeñas, son especialmente de los cactus y de otras, pero siempre hay flores en el macetero. Y ella cuidaba las plantas con mucha dedicación. Les hablaba, y bueno, y las flores le hacían caso y crecían bien.
y embellecían el patio, embellecían la casa. Me enseñó a querer las plantas, me enseñó a comer lechuga. Yo cuando era joven le llamaba pasto. Me enseñó a comer lechuga. Fue difícil acostumbrarme a comer radicheta, pero Daniel me enseña a comer radicheta, a él le gusta. Y esa mañana vi las flores y corté una y me fui al cementerio. Hacía 5 meses que había fallecido mi esposa. Así que me fui al cementerio, compré un ramito ahí al florista y él tiene la llave del cementerio, el florista, porque no hay personal. Sábado 23 de diciembre no hay personal, pero él cierra las puertas, no las cierra para que nadie escape, ¿no? Las cierra para que no entren los amigos de lo ajeno. Así que entré y bueno, fui por ese pasillo, que lo hice muchas veces. Es el cementerio donde tenemos toda nuestra familia ahí, mi padre, mi mamá, mi sobrinita, que es la que murió en mis brazos y la que me llevó a Cristo, y varios otros familiares están ahí. Así que entré y fui todo el camino llorando, hasta que llegué al pasillo, el pasillo 14, hay un busto de William Morris justo en la punta, así que fácil llegar. Y llegué hasta la sepultura de ella y puse la flor que había llevado. Todavía no está bien arreglado porque se tiene que asentar la tierra, porque está muy abajo. Y cuando estaba ahí, sentí acá adentro, no está aquí. Acá lo sé. Acá lo sé. Lo dije muchas veces, lo repetí. Pero esta vez lo sentí adentro mío, como que el Señor me llevó para darme la grata alegría, aunque lo sé, aunque lo sabía, pero necesitaba algo más. Así que salí sonriendo, salí con mucha alegría del lugar. Hay un cielo abierto sobre nuestras vidas. Amén. No importa a la edad que nos vayamos. No importa si vivimos mucho o poco. Pero hay un cielo abierto. Hay un cielo abierto de donde Jesús descendió
y donde descendió el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero hay un cielo abierto diciéndonos también, sube acá. Y en algún momento se nos dirá, sube acá. Amén. Entonces, vivimos una vida de gloria, porque la vida que tenemos es eterna. Es eterna. Sea acá o sea allá, es eterna. Aquí se termina, se tiene que terminar aquí. Porque no podemos vivir siempre en esta situación de pecado y con un diablo que nos tienta. No podemos vivir así. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Dios nos creó para que vivamos eternamente y para siempre y sin pecado. Cuando Adán y Eva fueron separados del huerto del Edén, era para que no coman del árbol de la vida. Si comían del árbol de la vida, en pecado iba a ser un hombre y una mujer que iban a vivir en forma eterna, pero siempre en pecado. Dijo, para que no coman. Pero después vino Cristo y dijo, coman. Ahora sí, coman. Después de la cruz, coman. Y hoy hemos comido otra vez. Amén. Es vida y vida eterna. Amén. Y lo cuarto que dice el texto es, los ángeles le servían. El Espíritu le impulsó al desierto, estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, había una presencia divina con Jesús en el desierto. Estaba con las fieras, estaba con peligros, estaba con hambre, estaba con la tentación del diablo y justamente le tentaba donde estaba su debilidad en ese momento. 40 días sin comer y dice, tuvo hambre, dice el texto. Y bueno, se supone que 40 días sin comer debería tener hambre, ¿no? Pero por las dudas la Biblia y los evangelistas lo asentaron, tuvo hambre. Y tuvo hambre. Estuvo en el desierto. Pasó las mismas que nosotros. Y los ángeles le servían. No es que los ángeles le traían comida, porque él estuvo ayunando. Estuvo con el Padre todo ese tiempo. Y había una presencia divina. Esto es lo que no quiere decir que los ángeles le servían. Había una presencia constante. Vivimos con tentaciones, vivimos con peligros, vivimos con situaciones difíciles, pero la presencia divina no falta en tu vida. Amén. La presencia de Dios va con nosotros. El Señor se ha propuesto estar con nosotros eternamente y para siempre. Él vino, el Espíritu Santo, para hacer morada en nuestras vidas, en nuestro interior, estar en nosotros y con nosotros. Y esto es para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Tú estás en nosotros y con nosotros. Señor, siempre, siempre. Y aún en la hora de nuestra partida también estarás con nosotros, Señor. Para siempre. Bendito eres tú, Señor. Tú nos guardas de la tentación, nos guardas del maligno, Señor. Nos guardas de las pruebas y las dificultades. Tú estás presente, Señor, en todo momento.
Bendito seas por siempre, Señor, porque por gracia estamos en pie, por gracia estamos aquí, por pura gracia, Señor. Tu gracia no ha faltado, ni va a faltar, Señor. Tu gracia, Señor, somos lo que somos, por pura gracia, por pura misericordia tuya. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, familia.